Hola, ¿qué tal? Hoy es martes, esto es Lifters. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque me preguntasteis el otro día por Instagram que cómo podíamos medir la intensidad, que de qué manera podíamos saber si estábamos entrenando intenso, si estábamos entrenando menos intenso de lo que en realidad deberíamos. Y bueno, al final, después de todo, tenemos algo muy básico que podemos aplicar en todos los entrenamientos que se llaman escalas. Y tenemos una escala como es la escala RPE que podemos utilizar de manera muy sencilla para medir la intensidad de nuestros entrenamientos. Así que os quiero hablar un poco acerca de esto, de cómo la podemos aplicar, pero antes de nada quería comentaros que todo esto está muy relacionado también con la experiencia que tengamos cada uno de nosotros. Al principio, cuando empezamos a entrenar, lo más normal es que no sepamos muy bien controlar toda esta intensidad. O sea, si nunca hemos llegado al fallo entrenando, si no sabemos muy bien controlar tampoco el volumen de entrenamiento, si la técnica en los ejercicios también es un poco mala, porque al final todos cuando empezamos realmente la técnica no es buena, ¿para qué engañarnos? Entonces, sabiendo todo eso, lo principal, lo más importante, sería empezar a entrenar. Entrenar, ganar experiencia y con el paso del tiempo, poco a poco ya ir preocupándonos por este tipo de cosas. Por eso normalmente cuando me viene una persona y me dice ¿cómo puedo empezar a entrenar? ¿Qué debería de hacer para hacerlo bien, para no perder el tiempo? Bueno, pues principalmente empezar a hacer los ejercicios. Tampoco vamos a fijarnos mucho en el peso, vamos a coger un peso con el que realmente podamos hacer el ejercicio bien. Y vamos a controlar un poco la técnica, vamos a empezar a hacer la técnica bien, sintiendo el músculo que queremos trabajar, bueno, todo ese tipo de cosas al final. Luego ya tendríamos tiempo de ir pasando a volumen de entrenamiento o rangos de repeticiones quizás un poco más ajustados al ejercicio en cuestión, pero en principio yo me centraría mucho en la técnica de los ejercicios. Y pasando de esto ya, si ya tenemos experiencia suficiente como para tener una buena técnica y ya tenemos una base detrás con la que podamos ampliar y saber un poco o empezar a fijarnos en aspectos como la intensidad, pues tenemos esto, tenemos la escala RPE, que es muy interesante y que la verdad que es muy sencilla de llevar a cabo. ¿Qué es la escala RPE? Bueno, pues la escala RPE se basa simplemente en la percepción del esfuerzo. O sea, nosotros hacemos un esfuerzo levantando pesas y con esta escala podemos ver si está dentro de un rango moderado, dentro de un rango flojo, estamos haciendo poco esfuerzo o está en un rango alto de intensidad. En este sentido, esta escala consta de números y van del 0 al 10. El 0 es la intensidad más baja y el 10 la intensidad más alta. Por eso es muy importante cuando lo aplicamos al entrenamiento o cuando hacemos una programación, decir, vale, este ejercicio voy a hacerle con un RPE, por ejemplo, 9, este otro con un 7, 8, este con un 10. Dependiendo del ejercicio, podemos utilizar esta escala y así vamos a progresar mucho mejor porque vamos a estar dentro de una intensidad adecuada, ¿no? Por ejemplo, nos vamos a quedar con una intensidad siempre 10 para todos los ejercicios, ni siempre con una 7-8 para ejercicios que en realidad podemos llevarles un poco más al límite. Luego tendríamos escalas como por ejemplo la escala RIR, que también está muy relacionada, y tanto la escala RPE como la RIR la tengo en Instagram porque la subí hace bastante tiempo, con lo cual si os metéis en mi Instagram, dejaré los enlaces, pues tenéis ahí las dos escalas y la relación que tienen entre una y otra, porque al final están como relacionadas entre sí. El RIR son las repeticiones que dejamos en recámara, por lo tanto está también, como digo, relacionada. Así que bueno, de una forma u otra, como digo, tenemos la escala RPE, ya tenemos suficiente experiencia con la técnica de los ejercicios. ¿Cómo aplicarla? Bueno, pues imaginémonos. El 0, ¿qué significa en esta escala? El 0 significa sin actividad. Por ejemplo, dormir o ver la televisión. Eso sería el 0 en esta escala. Luego pasaríamos al 1, que sería actividad muy ligera, como por ejemplo dar un paseo o hacer cardio, pero de manera muy muy suave. Luego tendríamos el 2 o el 3, que sería actividad ligera, como hacer cardio, pero un poco más deprisa. O sea, no caminar como si no tuviéramos que ir a ningún sitio, por así decirlo, no sé cómo explicarlo. O sea, el 2-3 sería actividad muy muy ligera, que pudieras realizar durante horas y realmente no te cansaras. O sea, pudieras mantener la respiración bien, no te agotara, bueno, todo ese tipo de cosas. Luego tendríamos del 4 al 6, que sería actividad moderada. Aquí ya la respiración empieza a ser un poco más pesada, podemos mantener una conversación con alguien que tengamos al lado, pero realmente ya no es tan cómodo como por ejemplo el nivel 2 o el 3. Entonces en este sentido sería una actividad que podamos realizar bien, que podamos mantener una conversación, pero que ya no sea tampoco tan cómoda. Pasaríamos directamente al nivel 7 o 8, que sería una actividad ya bastante intensa. Aquí ya no podríamos mantener una conversación tan cómoda y realmente podríamos asemejarlo como por ejemplo cuando decimos una frase, pero realmente tenemos que coger respiración porque nos cansamos, nos ahogamos, por así decirlo. Entonces ya es una intensidad bastante fuerte. En este sentido, esto por ejemplo lo podemos hacer con una sentadilla, que una sentadilla por ejemplo a un nivel 9 o un nivel 10 quizás no sea lo mejor, no sea lo más aconsejable, por lo tanto un nivel 7-8, bajo mi punto de vista este tipo de ejercicios está muy bien. Una sentadilla, un peso muerto,
todo ese tipo de ejercicios. Entonces, aquí estarían. Luego tendríamos el 9, que sería actividad muy muy dura, muy difícil de mantener la intensidad del ejercicio. Aquí apenas podemos ni siquiera respirar, o sea, es un ejercicio con el cual tenemos que estar completamente concentrados y podríamos decir que aquí deberían de encuadrarse la gran mayoría de los ejercicios. O sea, todos los ejercicios de la rutina, por lo menos alguna serie, deberían de ir con un nivel 9 dentro de la escala RPE. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que dejar más o menos entre 1 y 3 repeticiones en recámara. Como digo, está muy relacionado con la escala RIR y demás. Entonces, en este sentido, si lo hacemos con un 9 de intensidad, posiblemente siempre estemos en ese rango. Y por último tendríamos el nivel 10, que sería una actividad con un esfuerzo máximo, al límite. Aquí, en este sentido, yo lo que lo aplicaría sería para ejercicios un poco más analíticos, por ejemplo, que hacemos un curl de bíceps, que hacemos unas extensiones en polea para tríceps, unas elevaciones laterales. Bueno, todo ese tipo de ejercicios podemos llevarles al límite porque realmente no van a suponer un gran esfuerzo a nivel del sistema nervioso central y nos van a permitir rendir en esos ejercicios más básicos y pesados, como son la sentadilla, como es un peso muerto, un remo con barra, un press de banca, que estos ejercicios con un nivel 10 sería quizás excesivo, aunque de forma puntual sí que se podrían hacer, pero no lo aconsejo tanto. A un nivel 9 sí, pero a un nivel 10 no. Un nivel 10 sería simplemente ejercicios un poco más analíticos que no demanden tampoco a nivel del sistema nervioso central mucha energía. Por lo tanto, esa sería la escala RPE y esa sería la manera de aplicarla. O sea, como veis es muy muy sencillo, como digo al final, tenéis que ver vuestro caso, si tenéis la experiencia suficiente ya lo podéis aplicar sin ningún tipo de problema, tampoco es algo muy complejo, pero si estáis empezando tampoco os centréis en esto, o sea, simplemente coger la técnica de los ejercicios, ir poco a poco progresando y cuando veáis ya que la tenéis bien pillada, pues pasar a esta escala y listo. Así que sin más, hasta aquí el episodio de hoy, esto es lo que quería comentaros así por encima, si tenéis alguna duda acerca de esta escala, me la podéis dejar en ivllamazares.com/contactar. En todas las preguntas que me dejéis, pues ya sabéis que las respondo cada jueves aquí en Lifters. Y sin más, como digo, muchísimas gracias por estar ahí un día más en Lifters. Nos escuchamos mañana. Chao.